ya no hay posibilidades de regeneración económica ni de crecimiento, y por tanto ya no hay espacio para la democracia. Me voy a saltar unos espacios más y concluyo esta cita de Andrés Piqueras señalando que en el actual capitalismo postdemocrático es sumamente importante, por tanto, para las formas organizadas de la conciencia social emancipadora, darse cuenta de esto y ajustar las estrategias políticas y los proyectos sociales. El capitalismo amable, regulado, keynesiano, no volverá. Por eso, creer en opciones electorales que hablen de regenerar el capitalismo o de una salida por la izquierda dentro del capitalismo no lleva muy lejos. Tampoco seguir a líderes que dicen tener las recetas que nos sacarán de la crisis y de la indignidad. Por el contrario, las posibilidades están en la construcción de fuerzas sociales desde las mismas raíces de la sociedad, en la preparación del postcapitalismo, para ir activando pasos sin marcha atrás en su disolución. Sujetos activos que generen democracia directa, democracia económica, democracia social, sin delegar la propia emancipación a otros. Todo lo que nos venga de arriba a abajo y nos incite a sustituir nuestra participación y nuestro protagonismo por el voto, está abocado a la frustración, que para muchos adquirirá la forma de traición. Tsipras es una tan inmejorable como patética muestra de ello. También no hace mucho, Víctor Manuel Toledo, aquí presente, señalaba también en la jornada que salir de la crisis es entonces detener y suprimir un conjunto de proyectos de muerte que amenazan la existencia de organismos, de elementos vitales como el agua, los suelos, el aire, las semillas, los genes y, por supuesto, los seres humanos, incluyendo sus culturas, sus ambientes, sus paisajes. Ese mundo que están haciendo implica varias coordenadas o varios lectores que, si pensáramos en una gestalt, este concepto de la psicología de la forma, la gestalt, con figuras sobre un fondo en donde se van plasmando, implicaría una coordenada de una parte que significaría la preservación y el arraigo de la doble diversidad existente, tanto la cultural como la natural. Es necesario esto como elemento fundamental y primario para poder pensar que este mundo puede tener viabilidad, preservar y arraigar la diversidad, tanto la cultural como la natural. Deben ser sinérgicas y complementarias. Esto implicaría, para poder pensar en esto, es la disolución, en el mismo sentido, paulatinamente, del patriarcado. Es decir, el patriarcado, tal y como nos lo ha mostrado Claudia Baudelaire, por presente en este evento, implica ocupación, posesión, dominación, destrucción, y después de todo ello, justificar por qué se hizo así y mostrar que es racional, todas esas atrocidades. Poder pensar en la preservación y en el arraigo cultural y natural implica abandonar la economía del crecimiento y del desarrollo por sí mismo. Tendríamos que pensar en que ese mundo que está naciendo y que tenemos que ayudar a que nazca, siguiendo a Iván Illich, tendría que ser una producción, un mundo que primero abandone la economía del crecimiento, como hemos dicho, pero que se centre en una producción a escala convivial y no a escala industrial. Quiere esto decir que las fuerzas humanas que han sido siempre capaces de ser autogestivas y que siempre se han brindado en la cooperación, en el compartir y en el ser solidarios, implica como un vector fundamental para la consumación de todo esto. En México queda claro, por ejemplo, los significados del tequio como una forma cultural de compartir, de generar, de hacer nacer. Pero estos vectores y estas coordenadas tendrían que ser siempre cuidadosamente como vigías, según nos comentan los zapatistas, vigiladas, cuidadas, desde una perspectiva que mire el conjunto,
cómo se van generando en esta gestal las sucesivas configuraciones que van adoptando los elementos que lo constituyen. Y a diferencia de como lo señala Edgar Morán, el pensar ecologizado sería el sentipensar ecologizado, lo que tendría que ser esta cuidadosa mirada y en consecuencia responsable actitud y comportamiento de los colectivos humanos a escala local y autónoma. Esto, digamos, estaría de algún modo implicando que ese Estado-nación tal cual como lo conocemos hoy prácticamente estaría disolviéndose. Esa sería una quizá una opinión de mi parte. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Cuando leí el título de la mesa en la que iba a participar, dije, el mundo que conocemos se cae, ¿cómo es el mundo que surge? ¿Cómo es el mundo que nace? Y no se me ocurrieron demasiadas cosas frente a, estando aquí, pues compañeras y compañeros que tienen doctorados, que tienen maestrías, y dije, pues ¿qué voy a decir? Y lo único que pude hacer fue escuchar la palabra de las abuelas y los abuelos del pueblo maya, de las abuelas y los abuelos que han compartido conmigo su enseñanza, su espíritu, su corazón, y pues en parte esta palabra que hoy puedo compartir con ustedes es también la palabra de los pueblos, la palabra de las abuelas. Para el pueblo maya hoy es dentro de la medida del tiempo, dentro del calendario, hoy es un día Akbal. Akbal significa la unidad, significa el anochecer, pero también significa el amanecer. En estos días en los que hemos estado compartiendo en Cuernavaca, en Cuautla, en Oaxaca, en Puebla, hoy estos días en el DF, hemos escuchado la palabra de las comunidades, la palabra de quienes están luchando, de quienes están resistiendo a esta embatida, a esta tormenta que nos señalan los zapatistas. Y pues frente a todo esto que hemos escuchado, hemos encontrado también pues todas las ambiciones que el mal gobierno quiere para sí, por ejemplo del viento con sus eólicos, de la tierra para hacer excavaciones, encontrar minerales, del agua para la fractura hidroeléctrica, de las semillas nativas para crear sus patentes, generar más dinero vendiendo también sus paquetes tecnológicos, semillas, herbicidas, fertilizantes. Todo para los poderosos es un negocio. En este negocio que les causa ceguera, destruyen la vida de los pueblos, la vida de las generaciones futuras. A pesar de esta tormenta que los zapatistas han mencionado muchas veces, los poderosos, el mal gobierno, se han encontrado con la resistencia de los pueblos. Una resistencia de más de 500 años. En este tiempo no lograron acabarnos y por eso hoy estamos compartiendo nuestra palabra, para buscar, como bien lo dice el día de hoy, Akbal, en el calendario maya, la unidad entre los diferentes, entre quienes quieren construir y creen firmemente en esta construcción de un mundo nuevo en el que quepan muchos mundos a pesar de las diferencias. Los pueblos indios son tan diversos y esa es una enseñanza que nos trae también la milpa. En la milpa hay diversidad, no es solo maíz, no es solo algodón, no es solo sorgo, sino que hay maíz, calabaza, frijol, ñame, yuca, macal. En algunas comunidades encontramos de 70 a 200 variedades en una sola parcela. Eso nos habla de una gran diversidad en la milpa y creo que esa es una enseñanza que
que los pueblos pueden compartir con otros para mostrar que en este nuevo mundo que nace podemos construir en la diversidad. Quisiera compartir también con ustedes algo del libro sagrado para nosotros que es el Popol Vuh, un fragmento, y dice que en un principio todo era oscuridad, entonces llegaron Tepeu y Gucumatz, hablaron entre sí, consultando y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento, entonces dispusieron a la creación y crecimiento de los árboles, los bejucos, el nacimiento de la vida, la creación del hombre y la mujer, la creación de los animales también. Al principio del lodo hicieron la carne de la mujer y el hombre, pero era frágil, podía hablar pero carecía de pensamiento. Una pequeña lluvia podía deshacerlos. Tepeu y Gucumatz sacaron acuerdo viendo que estos seres que crearon no podían servir para esta humanidad que querían hacer y decidieron deshacerlo. Mandaron una tormenta y deshicieron estos seres de lodo. Quisieron intentar de nuevo, hicieron muñecos labrados en madera. Esos muñecos se parecían al hombre, hablaban como el hombre y poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron, tuvieron hijas, tuvieron hijos, los muñecos de palo, pero no tenían el alma ni el entendimiento, caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Estos fueron los primeros hombres que en gran número existieron sobre la faz de la tierra. Enseguida fueron aniquilados, destruidos y deshechos los muñecos de palo y recibieron muerte. Cuentan las abuelas y los abuelos que algunas lograron escapar, se convirtieron en monos, algunos siguieron igual como estaban, ¿no?, de madera. Sacaron acuerdo de nuevo Tepeu y Gucumatz y decidieron crear al hombre y a la mujer de maíz. De maíz blanco y maíz amarillo hicieron sus huesos y su carne. Soplaron sobre ellos, nacieron y vieron el amanecer y agradecieron al formador, al creador, por haberles dado vida. Fue así como las mujeres y los hombres de maíz poblaron esta tierra. Este es un mito que está en el Popol Vuh. Las abuelas y los abuelos nos lo cuentan siempre y nos dicen: recuérdense de eso, recuérdense de sacar acuerdo, de juntar su pensamiento, pero sobre todo de juntar su corazón. Si juntamos nuestro corazón, si nos unimos, podemos tener un acuerdo diferente al que la razón pueda llegar. La razón, por más que uno quiera, va a terminar venciendo el que más sabe, el que más argumenta, el que mejor puede decir su palabra. Pero si juntamos nuestro corazón, eso es diferente. Podemos caminar un mundo diferente uniendo nuestros corazones, y que es precisamente el objetivo de estos diálogos, de tejiendo voces, que podamos dialogar, pero con el corazón. Quisiera también compartirles otra idea de los pueblos mayas, y es que en la península de Yucatán uno de los fenómenos que más se da son los huracanes. Los huracanes son viento y lluvia en exceso, y pues hemos perdido muchas semillas por eso, se han caído demasiadas casas por eso, han habido demasiadas inundaciones ahora debido a que los monocultivos están también invadiendo pues los pueblos, y esto impide que el agua pueda correr hacia su lugar. En una plática con un abuelo, él decía que su casa tenía 50 años. En ese entonces, eso fue hace como 5 años, que había resistido varios huracanes y solo le había hecho algunos remiendos al techo. Su casa era de paja, del material que utilizamos ahí para hacer las casas, ¿no? Lodo, guano, madera. Nos comentó que una de las costumbres de los pueblos era que cuando alguien se casaba, la comunidad se juntaba para ponerse de acuerdo sobre qué materiales requerían y a quién le tocaba la tarea de traerlos. La comunidad le construía su casa a los recién casados. Después de un rato de hablarnos de la historia, de quién había traído tal o cual material, quién se cayó, quién cocinó y qué cocinó,
cómo habían sido los huracanes a los que la casa había resistido. Nos dijo que él atribuía no solo a que quienes habían cortado las maderas en luna llena o que los que ayudaron en la construcción de la casa eran mejores que los arquitectos. Escuchando un susurro de él, dijo: el secreto está en los horcones. Siguió con su relato y dijo que los horcones están cargados de comunidad, de solidaridad, del trabajo colectivo y de la dignidad. En ese proceso de construcción aparecen cada uno de los elementos. En estos días he escuchado de quienes nos han compartido su lucha, su resistencia, que la casa común por la cual luchan tienen horcones parecidos a los de la casa maya. La realidad de nuestros pueblos es de lucha. Lucha por sobrevivir, lucha por la tierra, por el territorio, por el agua, por un cambio justo. Una lucha porque triunfe la verdad y no la mentira, y brote por fin la justicia en los pueblos, en las comunidades. Quienes nos sentimos convocados por esta iniciativa de Tejiendo Voces por la Casa Común, creemos en el principio zapatista, hacer un mundo donde quepan muchos mundos. Nuestras abuelas y abuelos nos dicen que esta casa común que compartimos hay que cuidarla, respetarla, caminarla, construirla, respetando la diversidad, escuchando a los abuelos, recuperar nuestra manera de ver el mundo y entenderlo, comprometernos a construirlo y ser responsables de lo que pase en nuestra casa común. En este mundo que nace, escuchamos la palabra de las mujeres, palabras cargadas de vida, de esperanza. Munir Paché dice que la lucha palestina no hubiera sido posible sin la lucha de las mujeres, sin la lucha de las madres. La lucha zapatista tampoco hubiera sido sin la lucha de las mujeres por defender la vida. Desde Palestina hasta México y muchas otras partes del mundo, son las mujeres quienes caminan este nuevo amanecer, con un pie delante de los hombres quizá. El mundo nuevo que nace debe ir más allá del patriarcado, la espina dorsal del capitalismo. La nueva forma de existencia debe estar basado en el cuidado de la vida y no en la muerte. Termino esta participación con algunas preguntas. ¿Qué hombres y mujeres queremos ser en este mundo que nace? ¿De lodo que nos deshacemos con una lluvia? ¿De madera con el corazón de palo? ¿O queremos ser hombres y mujeres de maíz que defienden la vida y luchan contra las injusticias que cometen los poderosos? Gracias. Va Víctor, eso es todo. Ok, buenas tardes. Qué bueno que nos moderas. Si en algún momento hubiera querido que me quitaran la moderación, sería la juventud. Ya, no hay problema. Te agradezco. Bueno, el segundo asunto es, yo tomé muy literal la forma como está redactado el tema. El mundo que conocemos llega a su fin y creo que está hecho como una afirmación y todos estos encuentros nos han dado datos de sobra para asumir eso. La otra parte del tema está planteado como pregunta. ¿Cómo es el mundo que nace? Yo a lo mejor pondré cómo está siendo y eso en plurales además. Ahí es donde yo quiero compartir algunas reflexiones y comentarles desde dónde. Yo soy una persona mestiza, no pertenezco a ningún pueblo indígena, pero vivo en una zona donde habita el pueblo rarámuri, ¿sí? Y trabajo, el proyecto en el que estoy, convivimos personas rarámuri y personas mestizas y estamos, bueno, tratando de buscar luces y salidas a todo esto, ¿no? Entonces comparto algunas intuiciones que estamos adivinando a partir del trabajo y que nos queda claro que no sabemos cómo es el mundo que están haciendo, lo estamos tentando a oscuras o a medias luces, pero lo que alcanzamos como adivinar de esas cosas que vamos tentando es, en primer lugar, caemos en la cuenta. Voy a hablar en plural porque es una reflexión que hemos venido haciendo en este equipo, un equipo pequeño de 10 personas aproximadamente.
en diálogo con más gente. Ya no sé qué dije primero, si donde estaban los problemas estaban las soluciones, y donde estaban las soluciones están los problemas. El problema es que estamos programados y habilitados en esas lógicas. Iván Illich, ya que lo mencionabas, él tenía su programa de shock, ¿no? A todo este grupo de gente que quería ir a Latinoamérica a ayudar, y que su meta, digamos, no escrita era regresarlos al lugar donde habían venido, porque él ya hace 40 años atinaba que la gente lo que venía a traer no era la solución, sino era a profundizar el problema, ¿no? Entonces, ese para nosotros ha sido un hallazgo muy importante. Es en los lugares donde históricamente hemos generado prácticas de ayuda, de desarrollo, de progreso, es donde todavía subsisten y se regeneran y fecundan las soluciones, a pesar de que esas soluciones llevadas las han venido asfixiando, agotando, agrediendo, ignorando, negando, despojando. Ese es un primer punto, ¿no? Que entonces nos hace modificar toda la perspectiva, porque nosotros, en relación a estos grupos, a los pueblos indígenas, estamos programados y construidos para ayudarlos, para curarlos, para educarlos, para civilizarlos, para evangelizarlos. Y resulta ahora que no, pues no sé hacer lo contrario, ¿sí? Tengo que deconstruirme y desconstruirme y desorganizarme en esos términos hegemónicos para tratar de acercarme a ellos con otras perspectivas, con otras habilidades y con otros retos, ¿no? Bueno, otro. Se habla que a partir del capitalismo hay que construir algo. Yo creo que de alguna manera las soluciones que nacen ya habían nacido hace muchos siglos, pero también hay que reconocer que las soluciones que nacen no han acabado de nacer del todo. Es decir, aunque parezca una contradicción, estos pueblos son anteriores al mundo capitalista. Incluso en todo el progreso del capitalismo, en toda su ampliación de cobertura y de daño, si alguien se ha logrado mantener al margen cada vez menos y en peores condiciones, han sido estos pueblos. Nosotros tenemos que luchar envueltos en todos los sentidos por ese problema. Ellos todavía pueden en algunos aspectos ver el problema de fuera y en otros no pueden, tienen que verlo desde dentro. Pero digamos que el mundo indígena antecede al capitalismo. Ya existían, las soluciones que hoy nos proponen son anteriores al capitalismo. Aunque hay que reconocer, bueno, eso es lo que yo intuyo, que tendríamos que pensar en esas soluciones en el contexto actual, ¿sí? En ese sentido, nosotros planteamos 5 elementos que se nos hacen como previos al desenvolvimiento de acciones y reflexiones. Uno es, los problemas no son de las comunidades, los problemas son de todos. Todos tenemos los problemas fundamentales que hoy nos ponen en entredicho, y ya hablabas, no solo a las personas, sino al planeta entero como tal, nos envuelven y están dentro de todos. Entonces, no es de que la comunidad se tiene que organizar o la comunidad tiene que fortalecerse. Todos nos tenemos que organizar, todos nos tenemos que fortalecer, y los problemas tendríamos que plantearlos en primera persona del plural, pero además de la diversidad, ¿sí? O sea, son muchos nosotros los que tendríamos que plantear los problemas. En ese sentido, segundo punto, necesitamos de la diversidad, pero que esa diversidad luego haga un ejercicio de complementariedad. Ningún pueblo, ninguna cultura, ninguna tradición puede hoy ser autosuficiente o hacer frente a ninguno de los problemas relevantes que se nos plantean. De ahí surge el tercer punto, que es, tendríamos que tener condiciones de un diálogo digno, porque en este punto hemos quebrado muchas veces. Necesitamos todos de todos y vamos a inventar la educación intercultural y acaba siendo una vacilada, ¿sí?
Ayer ponía el ejemplo de un texto en Rarámuri de la Secretaría de Educación del Estado, donde su presentación dice: tú gracias niño que tienes este libro porque vas a salir adelante, vas a dejar de ser lo que eres, vas a progresar. Les digo, les están diciendo en su idioma que no sirven. Eso no es interculturalidad, ¿sí? Entonces tendríamos que plantear las condiciones de un diálogo digno, pero ojo, que dé preponderancia no solo al intercambio de palabras, sino de prácticas. Las prácticas van mucho más allá que las palabras. Si yo pongo a un ingeniero agrónomo a discutir con un rarámuri monolingüe, es seguro que no se van a entender, seguro. Pero si los pongo a trabajar juntos, llegarán a conclusiones a las que no llegan con el discurso. Y en ese sentido, el quinto punto, tendríamos que plantear una visión crítica e histórica que reivindique las voces y las prácticas negadas. Es decir, no podemos empezar el diálogo en tabla rasa, como si no hubiera habido historia. Habemos pueblos que nos hemos cansado de hablar y han habido pueblos que nunca hemos escuchado. Entonces, para que haya un diálogo, tiene que haber un proceso de reivindicación, de dignificación, de instalarnos en un proceso de horizontalidad en el que no estamos. La interculturalidad no se puede dar porque ya se dio. Hay que hacer un proceso previo que nos acerque a ese encuentro digno. Bueno, en ese sentido, yo creo que tenemos que conocer nuestros límites. Me duele decirlo porque yo creo que el mundo occidental ha tenido aportes, pero es un mundo hoy decadente y que en su caer está tumbando a todo y a todos. Tenemos que acercarnos a proyectos que den vida, y creo hoy los más completos son de los pueblos indígenas. Tenemos que aprender lo que no hemos podido aprender o querido aprender, y hoy no podemos actuar sin esas nuevas habilitaciones. La complementariedad la tendríamos que asumir como una serie de tejido de relaciones múltiples. Tenemos que aprendernos. Este espacio es fundamental, porque si en algún lugar se había monopolizado el conocimiento, contrario a sus nombres, es en las universidades. Entonces, que hoy escuchemos a Ángel es fundamental, pero el chiste es que la palabra de Ángel pese en nuestra cotidianidad, porque si no, corremos el riesgo de folclorizar estos eventos. Bueno, ahora, la respuesta. Yo creo que lo que vamos atinando es que un avance, no quiero decir que sea la solución, pero un avance es fortalecer la comunidad. Así decimos en Tarahumara, los rarámuri tienen lo que sería el equivalente en Oaxaca a la comunalidad. Ahí hablan de la comunidad. No es un ente geográfico, sino es un ente relacional. Es el tejido de una serie de relaciones muy características y que por definición se diferencian de las relaciones sociales, ¿sí? O sea, no son, las relaciones sociales y las comunitarias no son malas ni buenas unas y otras, pero son distintas, y pueden y deben coexistir. Entonces, creemos ahorita que es la única opción viable que se está ejerciendo. Dos, esta comunidad se puede hacer, pero yo sé que hay lugares más complicados para vivirla. La ciudad es una universidad de 10,000, 15,000, 20,000 personas, es muy complicado. A lo mejor ahí no se puede hacer la comunidad, pero se puede vivir comunitariamente. Por lo que representa y ejerce la comunidad, creo que es un medio que nos permite desafiar mentalidades dominantes. Y eso en los distintos estadios en los que nos desenvolvemos, porque nosotros en lo personal, en lo grupal y en lo social somos contradictorios y vivimos colonizando y colonizados. Entonces, viviendo comunitariamente, creo que es una herramienta que desafía este tipo de mentalidades. Entonces, la comunidad nos va a permitir también, digamos, comunalizar lo que queremos que suceda y la fuerza para que suceda, digamos, comunalizar la voluntad y comunalizar la imaginación.
y que no sean ejercicios particulares. Es un concepto, o podríamos hacerlo un concepto. Hace 15 días en Puebla fue muy interesante cómo nos advirtieron del peligro de todo moverlo de los conceptos, pero yo creo que más bien tendría que la comunidad ser vida, y ser una vida claramente anticapitalista. Y así la comunidad es lucha, es resistencia y es proyecto, todo al mismo tiempo. Bueno, nosotros ya en lo particular nos ha pedido virar, o sea, a los que históricamente les enseñábamos, ahora hay que aprenderles. Metodológicamente eso nos pide todo, desarmarnos y volvernos a armar. Es gobernarnos, por ejemplo, desde los márgenes, que en términos institucionales, en el sentido estricto de la palabra institución, es impensable, hay que pensar en otro término. Hay que desorganizarnos en los términos hegemónicos, hay que recuperar las comunidades que hemos venido siendo y las comunidades que pudiéramos llegar a ser en este ejercicio crítico y proyectivo, y tener una crítica y una creatividad como habilidades básicas que desmonten los dogmas que nos han paralizado, que nos han hecho creer en imaginarios que ya hoy no orientan absolutamente nada, y reivindicar en la práctica su papel orientador, ¿sí? Creo hoy hay que tener la mirada muy en nuestros pies y esa reflexión sobre lo que estamos haciendo de una manera contextualizada, que de alguna manera, con otra lógica totalmente, pero tenga un papel orientador, ya no al papel que tenían los dogmas, ¿no? Tenemos que cuidar muchísimo nuestras palabras, nos quitan las palabras y las usan los ámbitos, digamos, más imperiales o más colonizadores, nos usan estas palabras de manera contrainsurgente. O sea, hoy yo los invito a pensar qué implicaciones tiene que en una constitución esté la palabra Pachamama. Ya igual quieren meter un montón de palabras rarámuri a la constitución del Estado. Se me hace atroz, o sea, debilitan la palabra y debilitan el movimiento y debilitan a la comunidad. Y por último, que todo el ejercicio que intentemos sea un ejercicio existencial. Yo no puedo enseñar o hablar de la importancia de regresar al vínculo con la tierra si no he tenido la experiencia de tirar un frijol al suelo, ¿sí? Queda ya en inercias muy huecas. Entonces, a lo mejor concretar, no irnos a proyectos tan amplios, pero proyectos donde podamos compartir la existencia. Bueno, por ahí quedaría. Una acotación, son 3 para las 2, entonces 10-15 minutos, sí, para que podamos tener, aunque sea 3/4 de hora de compartir. Bueno, primero me da mucho gusto estar aquí, también acompañado con colegas jóvenes que están ya en lo mismo, ¿no? Pues, para quienes hemos estado aquí desde hace mucho tiempo, pues da mucho gusto, ¿no? Que cada vez estamos más acompañados en la misma reflexión, digamos, y en la misma búsqueda. Yo tenía problemas para venir, pero realmente debo decir que el tema de esta mesa, que debería ser el tema de un congreso entero, ¿no? Sí. Porque realmente es buenísimo. Primero, ¿realmente estamos al final de una época o no? Y si estamos, creo que sí estamos, pues, aunque, digamos, el proceso de terminación de una época o de una civilización, no creo que va a ser así algo de meses o unos años, pero sí estamos, digamos, ¿no? Sí estamos ahí, ¿no? Y lo que me atrajo muchísimo fue justamente lo que sigue, es decir, se está creando ya otro mundo, se está creando otro mundo o no, y digamos, qué estamos registrando como los rasgos de otro mundo, de otra civilización, etc. Entonces eso a mí me atrae muchísimo, porque es justamente utilizar nuestra imaginación, no solamente por usar la imaginación por sí misma, sino porque podemos usar la imaginación a partir de lo que estamos registrando en la realidad, que es diferente, ¿no? Ahorita van a ver cuando les platique lo que les voy a platicar.
Bueno, bueno, empiezo a pintar rayitas porque es importante y un poco también para el debate. Yo no creo que, yo ya no hablo de estar contra el capitalismo nada más, porque lo que está en crisis no es el sistema capitalista. Yo creo que aquí estamos justamente cayendo en una inercia que viene de toda esta tradición, digamos, de pensamiento crítico de izquierda, fundamentalmente desde el marxismo, digamos, que ven digamos, que identifican, digamos, al mundo actual, al mundo moderno, como el mundo capitalista. Yo creo que es una visión limitada. Yo creo que, por supuesto que el capitalismo es el motor, pero frente a lo que estamos es frente a una crisis de civilización. Y esto lo escribimos ya varios autores, algunos autores de hace más de 20 años, está por ahí escrito, ¿no? Entonces es importante hacer la diferencia entre pensar que se está cayendo el sistema capitalista o se está cayendo una civilización que es la civilización moderna. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, necesitamos adoptar una mirada, digamos, integradora de un mundo integral que no solamente incluye aspectos económicos o técnicos, ¿no? Sino que esto, sobre todo, incluye toda una visión del mundo, ¿no? Y en consecuencia actitudes de los individuos que están dentro de ese mundo. Esto es importante porque, por lo tanto, hoy una visión crítica tiene que tener la capacidad de salirse de la ola dentro de la cual está y la ola que se lo está llevando, digamos, ¿se dan cuenta? Allí hay, por lo tanto, digamos, es muy importante, creo, ahí estamos ante la necesidad de tomar una distancia epistemológica, porque efectivamente, como ya lo dijeron aquí los compañeros, estamos inmersos en una manera de ver el mundo, incluso la mirada científica tiene también un sesgo, y ese es todo el tema del pensamiento complejo y toda la crítica que se ha hecho desde el punto de vista epistemológico. Bueno, entonces, yo creo que se está acabando una civilización, estamos en un cambio de época y están haciendo otra civilización que no sabemos ni cómo se llama ni cómo se va a llamar, pero que comenzamos a ver algunos elementos, ¿no? Bueno, ahora, fíjense ustedes. ¿Cuál es el mundo que se está cayendo o el mundo que se está terminando? Bueno, es un mundo en el que cada vez hay más elementos para confirmar que estamos viviendo los máximos niveles de depredación, de una depredación doble. O sea, es una depredación ecológica, es decir, hay una depredación de la naturaleza o del entorno planetario por un lado, ¿no? Y hay una depredación social cada vez más evidente, que, digamos, lo primero se expresa en la explotación del trabajo de la naturaleza por una élite, porque no, que ustedes, el discurso ambientalista ha ido evolucionando, ¿no? Entonces primero decíamos, es que es el hombre, es la humanidad, ¿no? La sociedad la que destruye. No somos todos, es una élite la que está destruyendo, ¿no? Que realmente son, bueno, ahora es el capital corporativo, etc. Y el otro es la explotación del trabajo de los seres humanos, ¿no? Y bueno, efectivamente, cuando uno tiene el panorama de datos duros, o sea, lo que está pasando en el mundo hoy en día, pues estamos justamente viviendo la peor de las depredaciones ecológicas y sociales de la historia. El proceso de acumulación y concentración de capital es como nunca antes, ¿no? Y digamos, las corporaciones y la gente y los empresarios más ricos siguen ganando y ganando y ganando. Y bueno, ¿cómo es posible esto? Pero bueno, ayer fui a sacar, ya trato de no sacar dinero de un cajero que no es el de mi banco, ¿no es cierto? Bueno, dije, voy al HSBC porque ahí me cobran 25, ¿no? Llegué ya cobran 33 o 34 pesos. O sea, esto es parte de los mecanismos sutiles, ¿no? Invisibles, que nos están todo el tiempo pues, sacando el dinero. Los bancos, los principales bancos en México, que son los, ya sabemos, pues están es donde más ganan, digamos, de todos sus sucursales, ¿no? Bueno, entonces, digamos, estamos en un mundo que ya es insostenible. Entonces, digamos, el motor de esta civilización moderna es esta doble explotación, efectivamente, ¿no? Y en ese sentido, decimos que esta mirada doble, o sea, esta mirada que reconoce la explotación ecológica y la explotación social, es lo que nosotros llamamos la ecología política, que ya es una mirada nueva, porque en general, digamos, el pensamiento crítico ha estado muy, muy sesgado porque ha sido fundamentalmente realizado por científicos sociales, es decir, economistas, politólogos, antropólogos. Lo que he podido ver, ¿no? En todo este trabajo que hemos hecho y que hemos caminado muchas cosas, y yo puedo ver, digamos, yo me puedo imaginar el mundo, la nueva civilización la puedo imaginar a partir de 6
rasgos supremos o de seis realidades que me parece que son así las más chonchas, las más capitales, ¿verdad? Y digo, por supuesto que debe faltar, pero ahí les va para que continuemos la discusión. Primer punto, el mundo que viene tenemos que vivir sin petróleo y el resto de los combustibles fósiles. Es decir, un rasgo de la modernidad es el tema del petróleo y del uso de todo está. Es interesante porque ustedes pasamos de una humanidad que vivía a partir de energía del sol, o sea, de arriba, a vivir ahora de energía del subsuelo, ¿no? Eso en términos un poco así ya más culturales, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, de la de Ángel Q, pues quiere decir que estamos pasando a que la sociedad, la civilización se asiente sobre el inframundo, ¿no? Y no del supramundo, digamos, no del cielo, sino del infierno, ¿no? Y bueno, aquí viene lo de López Velarde con todo el tema del petróleo, en fin, pero por ahí es muy interesante, ¿no? Seguro, ¿no? O sea, también, claro, y además los poetas y los artistas son nuestros vanguardias, ¿no? Porque nos están viendo muchas cosas, ¿eh? Más allá de, Exacto. de los libros. Exacto. Bueno, entonces vivir sin petróleo, sin gas, sin carbón y sin uranio también, ¿no? Toda la industria nuclear. Bueno, fíjense ustedes. Por lo tanto, tenemos que irnos hacia una transición energética que, en el caso de México, nadie habla de esto, ningún político, ningún partido, nadie habla de que en 10 años se acaba el petróleo en México. Si ustedes revisan las cifras de las reservas probables posibles, todo esto, en 10 años se acaba el petróleo en México. Nadie se pregunta qué vamos a hacer. Vamos a pasar lo de Cuba también, que ya pasó, en fin. Bueno, ahí está un punto. Ahora, las soluciones no son, fíjense ustedes qué interesante, no son los grandes parques eólicos, otra vez, en donde, digamos, las soluciones las van a tener las empresas o el gobierno. No, porque lo que tenemos que hacer es no enormes veletas, tenemos que hacer veletas pequeñas para las casas, para los multifamiliares, pequeñas veletas para las comunidades, donde haya control social sobre la tecnología, ¿no? Este es un elemento importantísimo, ¿no? No necesitamos las grandes hidroeléctricas, necesitamos puras microhidroeléctricas. Si ustedes van a alguna parte y observan una microeléctrica, donde hay un desnivel, digamos, y el agua corre, tan sencillo como, pues allá aprovechemos para que se mueva un aspa, ¿no? Y producimos energía eléctrica para mi casa. Tan sencillo como eso. Tenemos toda la idea, es parte de la deformación civilizatoria, de que hay que generar los grandes proyectos, y las grandes hidroeléctricas, y las grandes termoeléctricas, y todo gigante, dominado, controlado siempre por dos, o las empresas o el Estado. ¿Se dan cuenta? Punto número 2. Yo veo una nueva civilización viviendo, ojo porque es un poco audaz, sin corporaciones y sin bancos. Ahí va. Porque hoy en día estamos en la fase del capital corporativo. Prácticamente casi cada rama de la producción o los servicios está dominada por unas cuantas corporaciones. Hay un proceso de monopolización extrema. Todo se está concentrando a un nivel impresionante, pero realmente impresionante. Hay por ahí estudios incluso muy finos donde están mostrando cómo, por ahí están los datos, analizaron matemáticos, en las cuales analizaron toda una base de datos de las corporaciones del mundo y muestran cómo, por el tema de la relación de la teoría de redes, muestran cómo no sé cuántas, 60, 70 corporaciones dominan el 80% de la economía del mundo. En fin, todo esto está ya. Pero además, las corporaciones y los bancos, que son, digamos, los enormes bancos, que son, digamos, las corporaciones financieras, que prácticamente hacen lo que quieren, ¿no? Ahí está la Volkswagen, el último ejemplo, el derrumbe de los bancos en Estados Unidos, y todo a partir de, digamos, son salvados por el Estado. Punto número 3. Necesitamos despedir, es decir, decirle adiós y chao a los partidos políticos. Sé que también yo voy a regresar al final para que vean cómo sí se puede todo esto, despedir los partidos políticos. Yo creo que efectivamente por ahí ya no es la salida, y bueno, porque la clase política se ha constituido en una nueva élite parasitaria, ¿no? Y nos han dorado la píldora, quizás, y es un aporte por supuesto de Occidente y de la modernidad, que es la democracia, pero esta democracia representativa cada vez funciona menos y hay que sustituirla por otra democracia, ¿no? Quiere decir que vamos a mandar al diablo la democracia. Punto número 4, aquí sí coincidimos, salir del capitalismo. Salir del capitalismo implica generar, fíjense ustedes,
un nuevo tipo de metabolismo, es decir, desde la apropiación de la naturaleza, la producción, circulación, transformación y consumo, tiene que estar ya bajo unas reglas. Por ejemplo, la cooperativa es la entidad antitética de la empresa y sobre todo de la corporación. El mundo lo veo yo, el futuro, como un mundo de cooperativas, donde ya no hay patrones y trabajadores, sino siempre son socios todos, ¿no? Y esto yo me quedé impresionado cuando revisando por internet, yo no sabía, hay una internacional cooperativa que nació al final del siglo XIX, tiene su sede en Ginebra y tiene 800 millones de socios. Nadie sabe de esto porque todos los medios de comunicación tienden a ocultar lo que siempre golpea, lo que es antisistémico lo ocultan, siempre, siempre, siempre. Entonces nos hace perder la fe y además desprestigian a las cooperativas o se corrompen las cooperativas y entonces las cooperativas no es la salida es la empresa y ¿se dan cuenta? Entonces yo pienso en un mundo de cooperativas, pero también de mercados justos y orgánicos, en México los tianguis orgánicos, por ejemplo, y el consumo responsable, o sea, no el consumidor patológico, ¿no? Sino el consumo responsable. Se tienen que crear otras formas. Bueno, el punto número 5, pues por supuesto salvar al planeta, no sé, lo que se dijo aquí, ¿no? Se tienen que hacer una serie de mecanismos de regulación, todo va junto, yo creo, ¿no? Es como un enjambre, ¿no? De 6 factores, todos están ligados. Salvar al planeta es pues volver a todos los... Bueno, y el último punto, también se dijo aquí, es volver a la vida. Es tan sencillo y tan complicado como volver a la vida. Volver a la vida porque estamos viviendo un mundo artificial, ¿no? Tecnocrático, en el que se ha perdido buena parte de lo que es justamente el estar vivo y el ser orgánico. Esto significa, como ya también lo estaba escuchando ahora de parte de Arturo Escobar, ¿no? Y también de Gustavo Esteban, es justamente volver a sentir, pero más que todo volver a sentipensar, que ya es un nuevo concepto muy, muy interesante que creo que va a ser justamente adoptado, el sentipensar el mundo, sentipensar la naturaleza, la solidaridad con todo el mundo natural, etc. Pero es también recuperar el recuerdo, porque el mundo moderno está fincado en mecanismos de amnesia, es decir, el mundo moderno es un mundo fundamentalmente que padece el mal del Alzheimer, porque nos hacen pensar de manera instantánea, ¿no? Vivimos en el mundo moderno es maravilloso, estamos llenos de confort, tecnologías, de satisfactores materiales y nos hacen olvidar y perder los recuerdos. Y por lo tanto, recuperar la memoria histórica, pero no la historia de los historiadores nada más, no, aquí no es para atrás, o sea, la historia más allá de los 5.000 años que digamos se supone que existe la civilización, pero no es cierto, por lo menos vayámonos hasta la historia de la especie humana, ¿no? Son 200.000 años. Entonces, miren ustedes, desde el punto de vista estrictamente, digamos, paleontológico, digamos, si hoy renaciera y apareciera aquí un Homo sapiens de hace 200.000 años, prácticamente y está vestido como nosotros, no hay diferencia. Somos los mismos. O sea, hay algunas diferencias en la circulación del cerebro, pero el tamaño del cerebro es el mismo. O sea, prácticamente somos los mismos en 200.000 años. Vean ustedes lo que significa eso, ¿no? Y, digamos, nuestro cuerpo está hecho para caminar, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿cuántas cosas se pueden decir? No voy a contar porque no tengo tiempo, pero, digamos, vámonos a 200.000 años atrás. Bueno, y entonces allí, fíjense, es interesante lo que podemos aprender de todo esto, ¿no? Y entonces aquí sí entra lo que ya, y sobre todo dijo Víctor Ojeda, y es que efectivamente en 200.000 años, pues todavía hoy hay pueblos tradicionales que tienen mayor antigüedad de esto que estamos criticando, que es la modernidad. Y oh, sorpresa, estamos en un país estupendo, porque estamos en un país con una historia, digamos, con los herederos de la civilización mesoamericana, que tiene por lo menos, vean ustedes los registros, ¿no? 4.500 años hay registro de cultura en México. Los mayas tienen 3.000 años ahí en la península de Yucatán, ¿no? 3.000 años tienen ustedes allí. Y oh sorpresa, el último censo de población nos muestra, fíjense lo que les voy a decir, la población indígena de México creció entre el 2000
y el 2010 creció de manera inaudita. Nadie se puede explicar por qué. ¿Y saben por qué? Porque hicieron una pregunta que no querían hacer. ¿Usted se considera indígena? No porque habla una lengua. Usted se considera indígena y se fueron, el censo se fue de 12 millones a casi 16 millones. En Yucatán, el estado de Yucatán, el 60 y tantos % hoy en día son mayas. Ustedes podrían crear Mayalandia, ¿no? Y decir, a ver, bueno, vamos a hacer un referéndum. Somos la hermana República de Yucatán. ¿Cómo hermano? Pero no de los Exacto. O Guatemala, yo estuve en Guatemala en enero, igual le lancé la idea, haga Mayalandia, porque aquí ustedes son la mayoría, ¿no? En fin, entonces digamos, vean ustedes, México tiene 200 años. O sea, como sociedad tenemos 200 años, los mayas tienen 3000. ¿Quién tiene el derecho a ¿no? Por decir algo, ¿no? No quiero, pero bueno, es parte de la provocación. Ok, ahora, estos pueblos tradicionales, y no solamente ellos, desde el Paleolítico, la sociedad humana logró llegar a este punto por ciertos valores, ¿no? ¿Y qué valores son? Fundamentalmente, y esto se está escribiendo muchísimo por ahí, lo publiqué en un artículo de la Jornada, el tema clave es cooperación, ¿sí? Altruismo y comunalidad, por supuesto, ¿no? Este es el punto que logró sacar, y hoy estamos viviendo en el mundo moderno justamente la antítesis, el individualismo, la competencia, la competitividad, la productividad, todos esos rollos son antitéticos, son antinaturales, ¿no? Bien, por cierto, entre paréntesis, la encíclica verde, interesantísimo, no sé si la leyeron, pero es interesantísimo, realmente se ponen a la cabeza, y ahora sí, yo la dije por ahí en 2 artículos también, se fueron hasta adelante. Una cosa es el texto, digamos, otra cosa es la realidad, pero esto nos puede dar 1 millón, 1000 millones de aliados, todos católicos, ¿no? Porque ahora es un pecado atentar contra la naturaleza o el planeta, es un pecado explotar socialmente, o sea, realmente es un documento avanzadísimo, ¿no? Bueno, es punto favor. ¿Cómo estoy? Ya terminé. No, sí, 2 minutos. Sí, ya terminé. Bueno, miren, ahora, ya para terminar, estos 6 puntos, no crean que los saqué de mi cabeza nada más o de mis lecturas. Estos 6 puntos yo los he sacado de mi caminar en los procesos sociales de México y de América Latina, básicamente, o lo que he leído sobre la India, o en Europa, o en todo este movimiento de los transition towns, que es vivir sin petróleo, por ejemplo, que son, ya van por, me quedé como por cuáles, 200 pequeños pueblos ya en esta línea, en el primer mundo, digamos, ¿no? Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, esto sí se está construyendo ya la nueva civilización, es lo que yo quiero decir. Sí. Y todo esto que les platico, yo lo he estado sacando de mi interactuar y acompañando procesos sociales, ¿no? Proyectos nuevos, y México es un emporio de proyectos nuevos, ¿vale? Tenemos, está publicado un libro nuestro el año pasado, ya se agotó la edición, se publicó en la Iberoamericana de Puebla, se llama Regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Esperemos subirlo ya muy pronto, ya vamos a mandar la versión electrónica, PDF. Regiones que caminan hacia la sustentabilidad, escribimos con el colega Benjamín Ortiz Espeje de la Ibero Puebla y más colegas. Y allí mostramos, porque hicimos todo el seguimiento de experiencias exitosas. Solamente en 5 estados donde hay trabajos tanto finos hay más de 1000 experiencias, básicamente de comunidades indígenas, ¿no? Con el tema del café orgánico, con el tema de los bosques bien manejados, del ecoturismo, y hay unas experiencias maravillosas. Lo que le quiero decir para eso, pues termino, es que todo lo que les dije se está llevando a cabo ya, ¿sí? Solamente les digo dos de las más, las joyas de todas estas experiencias en México son la cooperativa Tosepan Tizatanisque de la Sierra Norte de Puebla, donde no solamente han logrado, ahorita son ya hay socios en la cooperativa de cerca de 60 comunidades, tienen más de 30.000 socios y han creado desde productos orgánicos a partir del café, la pimienta, la miel, productos cosméticos, están por todos lados, y proyectos de mujeres, proyectos, tortillerías populares, 10.000 casas ecológicas construidas ellos mismos, y crearon un banco también, sí se puede.
una caja de ahorro popular, el Tozepantón, mi famoso, que está ya en toda la sierra con sucursales. Sí se puede. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la fórmula secreta de esto? La fórmula secreta es, también está en mis libros, poder social o poder ciudadano. Hay que construir el poder social. Sí se puede, ¿no? Yo creo que la reunión de hoy es una más de la que hemos visto. En este año hemos visto, he estado por lo menos en 10 o 12 reuniones. Pero yo creo que hay que llegar al pueblo. Yo creo que la siguiente reunión tiene que ser ya de sintonización y de marcar líneas de qué tenemos que hacer todos. Y yo creo que lo que sigue es la construcción del poder social ciudadano en territorios concretos, y ir comenzando a generar regiones independientes, a la manera del zapatismo, por supuesto, no con armas esta vez, ¿no? Sino con proyectos, ¿vale? Y se está generando, está Cherán por allá, y está el caso de Chiapas con la misión jesuita, y aquí tienen ustedes la cafetería Capeltic. En fin, hay que construir proyectos alternativos donde ya se está viviendo sin petróleo, sin corporaciones ni bancos, despidiendo a los partidos políticos, saliendo del capitalismo, salvando al planeta y volviendo a la vida. Tenemos 40 minutos para acabar, puntuales. Podemos tardar un poquito más de las 3. Ojo, solo tenemos de 3 a 4 para que todo el mundo coma y arranquemos a tiempo los siguientes conversatorios. No nos pasemos tanto más de las 3. Si cada una de las intervenciones que se hagan se toman al mismo tiempo que las intervenciones de acá, para tiempo de 2. Entonces, procuremos ser breves. Igual me autopropongo para retomar una cosa. No, porque pedían que de la provocación que lanzaron aquí se intentaron retomar ciertas líneas para invitar a la reflexión. Yo creo que hay un consenso. El acertijo lo leímos de un modo parecido, tal vez no seamos más creativas y creativos, ¿no? Pero sí hay una especie de consenso de que vivimos una transición epocal, ¿no? De que hay una crisis civilizatoria del mundo que hemos conocido. La segunda parte del acertijo, que es la que invita como a la adivinación, la imaginación, me encanta que Víctor lo puso en términos de intuiciones, de adivinaciones, no certezas, no es de saber que la academia valida, no, cómo nos lo podemos ir imaginando y trazando, ¿no? Cómo es el mundo que nace, lo tengo que enunciar, o sea, ¿quiénes pueden dar a luz a nueva vida? Pues las mujeres, ¿no? Y aquí la imaginación fue de puras personas que no somos capaces de dar nacimiento a nueva vida, pero allá hay muchas voces que por favor complementen esa parte del acertijo porque nos hace falta. Entonces, Nacho, te quiero pedir un favor, ¿te podrás pasar el micrófono inalámbrico allá a la compañera que ha alzado la mano con vehemencia? La acción positiva es que de este lado habláramos fueran mujeres. No es cierto. Allá, Nacho, sí. Y perdón. Es una broma. No, pero sí. Bueno, súper interesante todo lo que compartieron. Laura Saldívar, estoy haciendo un doctorado en el Colmex, o sea, hay una institución así que ya varios entienden de qué estoy hablando. Bueno, ¿qué mejor forma me parece? Bueno, lo mío son comentarios más que como este nuevo mundo, ideas que yo también tengo. Soy bióloga, por cierto, de formación. Yo les recomiendo, de hecho yo no lo he leído todo, pero para pensar un nuevo mundo, no estaría mal leer el texto que escribió Bacon en 1626 de la Nueva Atlántica. Y la parte que yo leí es una propuesta, está hablando de una isla, no sé si se llama, donde esa isla es este ideal de el hombre que controla y modifica la naturaleza a su manera. Porque acuérdense que estamos hablando de Bacon, igual que de Descartes, de estos teóricos que preceden a la Ilustración, que es lo que da lugar al mundo moderno del hombre liberado, ¿no? Y donde nos liberamos del Prometeo, del yugo de la naturaleza, donde vamos a poder controlar. Y básicamente la idea, las palabras de Bacon son impresionantes. A mí me interesa mucho la cuestión de los transgénicos. Sus palabras están ya profetizando los transgénicos. O sea, él básicamente dice, tenemos que conocer para poder controlar, para poder mejorar, manipular, luego mejorar y crear nuevas formas de vida. Lo estaba diciendo hace, ¿cuántos años? 1623, o sea, 400 años casi. Bueno, entonces, como decía, pues la Ilustración, no solo la Ilustración, el patriarcado, toda esta idea de
o sea, el hombre se libera de la desconexión con la naturaleza, digamos, el humanismo del siglo XVIII, ¿no? Las ideas de Rousseau de este nuevo hombre, además siempre era, bueno, ¿no? Los derechos del hombre, hubo mucha crítica de parte de las feministas porque sí se enfocaba, aunque hablaba de la libertad, igualdad y eso, parece que realmente se enfocaba más a la de los hombres, porque los que estaban decidiendo todo eran hombres, por un lado, ¿no? Eso creo que... Y entonces yo lo que digo es, bueno, claro que tenemos que volver ese sentir y pensar, que es reconectar con la naturaleza. Como bióloga, la verdad, un poco la parte que dices de la experiencia, del vivir, también me dedico un poco a la cuestión de la agricultura orgánica, porque como consumidora y ahora como productora, creo que es esencial, ¿no? O sea, y esta parte de conocer, yo no he vivido tan, o sea, he trabajado en comunidades indígenas, otros saberes, ¿no? Es esa como de desaprender, realmente entender, pero bueno, volviendo a la relación en sí con la naturaleza, creo que es esencial. O sea, la gente que ayer Katy Mirel decía un poco, o sea, ¿qué hacemos los urbanos? ¿Qué hacemos los urbanos? Mi sugerencia es traten, ya sé que suena como cliché, de conectar más con la naturaleza. O sea, estamos todo el tiempo acá con, ¿no? Yo también con el celular, no sé qué, y no esa conexión que afortunadamente tienen más los compañeros de los pueblos indígenas, porque realmente están viviendo ahí mucho más cercano, no tienen todas estas cuestiones materiales que les limitan, ¿no? El contacto. Entonces es súper importante, porque además esa conexión con la naturaleza nos permite reconectar con nosotros. Y, o sea, yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista individual, del individualismo, ¿no? Sino que esa reconexión nos hace tomar conciencia de la conexión con la naturaleza y con los otros seres vivos, ¿no? Que son también nuestros compañeros humanos y los no humanos. Poder valorar diferente al otro humano y a los no humanos, que hay todavía, ¿no? Es toda una cuestión ahí dentro de los diferentes movimientos ecologistas o toda la cuestión de cómo valoramos y si tiene valor o no tiene valor. Esto es toda una discusión, ¿no? Entonces, bueno, reforzar la comunidad, buscar otros saberes y modelos, la cuestión de energías alternativas y alternas, en esto la permacultura, que yo creo que muchos saben, hay mucho, a pesar, la permacultura, bueno, viene de Australia, el origen, pero hay muchas cosas de mucha gente en México. Yo creo que el mismo doctor Toledo, muchas de las pláticas que le he escuchado, yo creo que hay cosas muy similares, ¿no? Entonces, bueno, me encanta haber venido aquí porque realmente no sabía, me enteré ayer y es así como que aquí hay muchísimo eco y me da mucha esperanza y mucho ánimo. Gracias. Bueno, me llamo Claudia, vengo de la Universidad Iberoamericana de Puebla y también quiero poner simplemente una reflexión sobre la mesa que Víctor Toledo mencionó casi de paso, pero yo creo que está muy enraizada en lo que todo el mundo dijo, y es que en este mundo naciente, producto de este resquebrajamiento civilizatorio, tenemos que volver al diálogo con el uso de la palabra como un ejercicio activo de hablar y de escuchar, y que nos remite a los medios masivos y las corporaciones masivas de comunicación y de telecomunicaciones, que nos han dañado muchísimo, han generado esta imagen de que estamos más cercanos porque tenemos celulares y computadoras, internet, streaming y todo lo demás, que no voy a negar que tienen muchas cosas buenas y positivas, pero que están en esta lógica precisamente de una mirada de poder, de control, de dominio, etc. Entonces creo que también en este imaginario de este mundo, sumando aquí, es la experiencia viva y vivida del diálogo a través de la palabra y de la escucha activa, que puede además reverberar y reflejarse en otros mecanismos y en otros medios. Y ahí me voy a las radios comunitarias, ahí me voy al teatro comunitario, ahí me voy a la literatura, la poesía, ahí me voy al tejido, literalmente a los textiles, me voy a todos estos otros mecanismos que comunican de manera orgánica, integral, natural y sensible
hacia la experiencia de vida alrededor, que no pasa solamente por lo humano, sino también por, digamos, por la vida en el sentido mucho más amplio. Y creo que es algo que es muy importante que tenemos que poner sobre la mesa también, porque de alguna manera quedaba, para mí, desde la lógica que yo la veo como comunicóloga, lo veía implícito en absolutamente todas las intervenciones, pero quería ponerlo de manera explícita sobre la mesa. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Iseta y tengo dos preguntas y dos recomendaciones. Uno es que, ¿cómo sería? O sea, no me imagino un mundo sin estados-nación, la verdad, entonces me gustaría que indagaran un poco más en eso. Y también para Víctor, de estos lugares donde ya no se está haciendo el capitalismo, cómo funcionan, tienen dinero o qué cosa, ¿no? Y quería recomendar la Agenda 21 de la Cultura, porque creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando aquí. Ese es un documento de alcance internacional, pero busca el desarrollo cultural local, y es una serie de 9 puntos de políticas públicas que se busca integrar en las pequeñas ciudades para que puedan funcionar las ciudades como redes de cooperación. Esa es una recomendación, creo que para ayudar. Y de la ciudad, yo creo que una gran manera de relacionarse con la naturaleza en la ciudad es teniendo un huerto urbano. O sea, en realidad no necesita. O sea, del otro lado está el cómo habitamos y el cómo vivimos el espacio público, ¿no? Porque, bueno, yo soy metro, y entonces pues vas en el metro y ni siquiera estás viendo al de al lado, vas ensimismado en tu tecnología, en lo que tú tienes en la cabeza, pero estás rodeado de seres humanos que están habitando el mismo espacio que tú, y a mí me parece que los espacios públicos son un gran espacio para la integración social y intentar evitar la exclusión, ¿no? También en las escuelas, una universidad también puede fortalecer su tejido comunitario. Y pues ya eso sería todo. Ahí al fondo, y después Javier, y después Ignacio, y después volvemos. Buenas tardes, me llamo Bertrand, también vengo de la Ibero Puebla. Bueno, primero me llamó la atención la temática del conversatorio y quería hacer un comentario como cuestionando el que realmente estemos al final de una época, pero bueno, ya no quiero comentar mejor otra cosa, porque eso creo que lo retomaron los compañeros y mostraron como los límites también y pues la fortaleza y la resiliencia también de ese otro mal común o sistema dominante, ¿no? Hay otro comentario que me llamó mucho la atención. Nunca había escuchado esa expresión de sentir pensar, ¿no? Y también Víctor Ojeda, comentaste hace un momento de la oposición o del trabajo como alternativa al discurso, ¿no? Y la importancia de experimentar y de reflexionar en el trabajo, ¿no? En mi experiencia personal ha sido muy importante el descubrir y el aprender a través de procesos activos, y en la universidad mi propuesta y mi invitación va en este sentido. Me parece que es muy importante que los procesos, los diferentes procesos universitarios se ubiquen mucho más en la realidad, se ubiquen mucho más en experiencias de vinculación, como en algún momento también comentaron a Ivan Illich, ¿no? Él propone, incluso habla de la muerte de la escolaridad y hacen propuestas como muy radicales educativas, y me parece que esas propuestas muy radicales en educación, cuando sacamos los estudiantes de esa zona de confort, de ese espacio ideal para aprender que es la universidad, y entonces les pedimos igual fortalecer esas competencias universitarias en escenarios y en ambientes pues mucho más adversos y mucho más cercanos a los que vive la mayoría de la población, se generan aprendizajes y experiencias mucho más significativas. Yo trabajo en el área de servicio social, me he dedicado a ese tema durante varios años, y en la Universidad Ibero Puebla, por ejemplo, uno de los mejores espacios de transformación de los sujetos, de los estudiantes, es el servicio social integral. Es cuando ellos se van a vivir a una comunidad, entonces no viven
ese proceso de solidaridad o esa intención como que representa el servicio social como una asignatura o como algo un poco paliativo, sino vive en la cotidianidad de una comunidad. Entonces me parece muy importante y me parece que el mundo de la educación es un factor que impide el surgimiento de ese nuevo mundo, y es necesario generar experiencias radicales que van a permitir que nazca esas otras experiencias desde un punto de vista más real, ¿no? Gracias. ¿Vas tú, Javier? Buenas tardes. Natalia Careaga, vengo de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a la mesa. Y bueno, yo voy más hacia también un comentario y una pregunta. Ahorita en el proceso de indagación en el posgrado en la universidad, me encuentro trabajando con campesinos chiltoyenses, de Chiltoyac, Veracruz. Es una localidad cercana a Jalapa, y encuentro cómo en este acercamiento que yo he tenido más profundo con ellos ahora en crear el sistema Milpa, pues veo cómo está la situación actual del campesino mexicano, ¿no? Que va al uso de agroquímicos, al cercado con alambre, las visiones, digamos, con las que me encuentro no están como, digamos, hacia la sustentabilidad, pensando en un cercado vivo, ¿no? Entonces me enfrento como a varias preguntas de, bueno, se ha hablado mucho de no manosear a la comunidad, de no traer como esta visión colonizadora, por muy buena que fuera, ¿no? El decir, oigan, esto no, porque hace mal, ¿no? Entonces, o sea, veo como esta ambivalencia que existe entre voy a usar faena para quitar el pasto estrella, y por otra parte, pues también voy en la fiesta del 15 de mayo, San Isidro Labrador, a bendecir las semillas. Y entonces, por ejemplo, bueno, es como una pregunta y un comentario, ¿no? ¿Cómo nos acercamos ante eso, ¿no? Saliéndonos de los contextos de Cherán, de los zapatistas, como de todo lo que hemos hablado ahorita, yendo más como a la situación campesina en México, ¿cómo nosotros nos acercamos hacia eso? Es una pregunta que me hago, y pues la dejo también abierta a todos nosotros, porque pues creo que es algo muy pertinente que sí hay que tomar en cuenta. Y bueno, por otro lado, también doy clases de teatro en una telesecundaria por parte del proceso, y yo siempre le digo a mis alumnos, Por ahí está la respuesta, por ahí la respuesta. En las cuestiones creativas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la escena, siempre les digo así como, bueno, chicos, vayamos a generar la utopía de nosotros mismos, ¿no? Porque sí es cierto que quizás sea difícil hacerlo aquí en escena, en ese pequeño ensayo, pues así es bien factible cómo poder gestionar y construir una realidad, ¿no? Entonces, pues también creo que aquí, pues ahorita desde la academia, pues estamos quizá pensando o construyendo, ¿no? Pero pues la pregunta que nos hago a todos es cómo también lo trasladamos a nuestras vidas, y pues con el otro. Gracias. Dos intervenciones acá los compañeros. Cerramos, intentamos cerrar con la compañera para que haya, aunque son 10 minutos en serio antes de las 3 para responder. Quedan los pasillos, son todos suyos para que los aborden en los pasillos, en los comedores. Sí, bueno, voy a hacer un comentario, una observación breve. Mi nombre es Roberto Robles. Tampoco que me integré en una cooperativa, un instituto que trabaja como cooperativa. Y lo que voy a comentar va mucho en relación al último planteamiento que hacía la compañera de Jalapa, solo que lo vi con el ámbito escolar. Sí, aquí reiteradamente en los conversatorios ha sido un tema de que cómo movemos las sillas, cómo hacemos para que nos veamos las caras y realmente se provoca un diálogo. Y esto, digo, además, aparte de ser una broma, yo creo que tiene un trasfondo muy serio, de que no tomamos en cuenta todos los factores que se involucran en una escuela, en un aula. Sí, hay muchas relaciones
estamos súper programados a reproducir el sistema escolar bancario. De los que están al frente son los que vierten el contenido sobre los que estamos aquí sentados. Y bueno, en concreto voy a decir algo muy breve de que existe una didáctica, una pedagogía que se llama el aprendizaje cooperativo, que entre otras cosas lo que pone de relieve es aprovechar pues, que somos un grupo y que se pueden hacer equipos de 3, 4 personas y se discuten temas, se discuten opiniones, y ya no es la clásica interacción de la pregunta al frente y quién sabe la respuesta y quién es correcto y quién es equivocado. Entonces, voy a poner un caso para que veamos que no es una labor fácil, que requiere mucho esfuerzo, pero creo que puede tener mucho valor. La semana pasada estuve en un congreso de Educación por la Paz y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Toluca, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y este aprendizaje cooperativo lo estaban promoviendo en el ámbito de la educación física. Bueno, hubo un primer ejercicio, fue un instructor, un profesor español puso un primer ejercicio. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Estábamos ya en la fase previa de este taller. Decía, vamos a pensar que hacemos parejas y vamos a pensar que cada uno de nosotros piense en la cosa que más queremos, que más apreciamos en la vida, y la atrapamos en el puño de cada quien. Cada quien tiene su pensamiento más apreciado en el puño y volteo con la pareja, y de lo que se trata es de que pues tú te enteres de lo que la pareja que tienes tiene en este puño. Y las únicas reglas es no se vale sangre y no se vale fuerza desmedida. Y bueno, adelante. Y bueno, ya pasamos a la práctica. ¿Y qué dinámica creen que se creó con este simple ejercicio? No. Inmediatamente en reacción todo el mundo sacó la fuerza. Decir, a ver, ¿cómo hago para que abras el puño y para que me digas, cómo hago para exigirte que me digas lo que tienes ahí en el puño? Y solamente de todo el ámbito del grupo, solamente una pareja lo hizo verbal, lo hizo dialogando. Oye, ¿puedes decir qué estás pensando? Pero es así muy ilustrativo. Tenemos un chip de que todo es individual, de que todo es por fuerza, de que todo es demandado, todo es exigido, y entonces no es cualquier cosa que una didáctica cooperativa tuviera lugar en cualquier ámbito de la escuela. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alonso Merino, vengo de León, Guanajuato, de la ENES UNAM. Y bueno, un poco para tratar de compartir unas reflexiones que me evocan todo este par de días. Pues bueno, pensando un poco en cuál sería uno de estos espacios que habría que reivindicar como bastión anticapitalista, tal vez para este nuevo mundo, pues sería reivindicar el hogar, ¿no? Que es, bueno, como indisoluble de la comunidad, pero también es un poco el hogar, ese nos ha dicho en nuestra época moderna, capitalista, que hay que salir del hogar para ser productivos, ¿no? Entonces, reivindicar el hogar, así como se reivindica la territorialidad, es un poco también reivindicar a la familia, pero no en el sentido tradicional de familia, ¿no? Un poco la idea me surge a partir de la lectura de un libro que se llama La perspectiva de subsistencia, más allá de una economía globalizada, de María Mais y Verónica Benholt Thompson, que viene de todo este movimiento ecofeminista desde los 80, ¿no? En Alemania. Y un poco pues bueno, ahora pensaba un poco en algo que estoy trabajando para mi tesis de licenciatura sobre axiologías de subsistencia, ¿no? Estos valores como la convivencialidad, la comunalidad, la reciprocidad, la solidaridad que deben como imperar en este nuevo mundo, pero que se reivindica la comunidad. Y ahora yo también, pienso en el hogar, ¿no? En ese mismo hogar donde podemos reivindicar estos valores de subsistencia, que están también en nuestros abuelos, en nuestros padres, que en algún momento pudieron subsistir sin la necesidad del factor dinero.
y que, bueno, en la experiencia personal pues también he intentado hacer una huerta y pues ahí tengo varios intentos. Intenté maíz, pero no en la forma de milpa, entonces obviamente no resistió a los embates del clima. Y bueno, simplemente eso, agregar un poco que me gustaría poner énfasis en reivindicar el hogar, ¿no? Como este espacio donde también se construye y la familia y los valores que, si bien se comparten con la comunidad, podríamos también rescatar de este espacio doméstico, ¿no? Y desde el ámbito doméstico generar un bastión anticapitalista.